Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, decía: se necesita carácter para sentarse con un montón de plata en efectivo y no hacer nada. No he llegado al tope de lo que hago siguiendo oportunidades mediocres. La cita es buena porque las tasas actuales de interés están altas. Por lo tanto, lo razonable es decir, oye, si no tengo una oportunidad clara en las acciones que compro, ellos eligen su empresa y la eligen para invertir en el largo plazo. Ellos son un muy buen ejemplo de que no andan haciendo day trading, no andan comprando y vendiendo, sino que eligen muy bien su empresa y se quedan ahí 10 años esperando a que les vaya bien. ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente en el podcast de Nico Orellana. Esta semana tenemos de invitado a Omar Larré, cofundador de Fintual, ingeniero civil matemático y magíster en gestión de operaciones de la Universidad de Chile. Participó de la incubadora de negocios más prestigiosa del mundo, Y Combinator. Fue portafolio manager de Itaú y profesor de cátedra de la Universidad de Chile. Si te interesan las inversiones y el emprendimiento, este es tu episodio. Conversamos de 1. Los inicios de Fintual y su grupo fundador. 2. Beneficios de la inversión pasiva. 3. Cómo armar una buena estrategia de inversión independiente de la etapa en la que estés. Pero antes de seguir, como siempre, quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si quieres vender cursos, sesiones 1 a 1, membresías, talleres, etcétera, pero pensar en la tecnología te hace paralizarte y no hacer nada, entra a flycrew.com, créate una cuenta y con mi equipo te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. Pero volvamos al podcast. ¿Qué es Fintual? Fintual es una compañía tecnológica que se dedica a dar servicios financieros regulados. Eso incluye productos financieros como fondos mutuos, APD, acciones en Estados Unidos, regulado a través de una administradora general de fondos en Chile. Y ahora también tenemos operaciones reguladas en México. En México somos regulados a través de fondos de inversión. En México el regulador es la CNBV, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En Chile el regulador es la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero. Perfecto. Y a nivel de escala, ¿cuánto es el capital que tienen bajo administración en Chile, en México, para que la gente entienda, número de clientes? Sí, son alrededor de 100.000 clientes. Okay. En Chile, más de 10.000 clientes en México. Y están creciendo muy saludablemente allá en México, así que estamos contentos. Los activos en administración son alrededor de $700 millones en Chile, alrededor de $16 millones en México. Perfecto. Y ustedes partieron con una idea que a mí me encantaba. Yo sé que partieron para un público que le gustaba la tecnología, gente joven, en los 30 y algo, ¿no es cierto? Sí. Me acuerdo que una vez nos mandaron una caja de donas a la oficina de Huelco. Sí. Y ¿cómo es el perfil de público que ustedes buscan? Al principio partimos con un nicho. Yo creo que tiene mucho que ver con por qué llegar las donas a Huelco. Un nicho de ingenieros que podían entender rápidamente un producto tecnológico que tuviese una intención distinta a un producto tecnológico como Uber o como, qué sé yo, Corner Shop, que se estaban dedicando a, qué sé yo, delivery o traslado, lo que sea. La intención nuestra era servicios financieros regulados. Y eso parece un poco más fome, un poco más difícil de vender, porque ¿para qué vamos a andar con cosas? El dinero, la plata, las inversiones son un tema un poco tabú en Chile. Total. Entonces necesitábamos llegar primero con un nicho que nos entendiera. Que entendiera que el banco daba un servicio malo, poco tecnológico, que no tenía sentido firmar papeles, por ejemplo, porque la tecnología te permite hacer firmas digitales, y que tuviese un servicio de inversión mejor, tanto en soporte, comunicación, aplicación, que era para nosotros lo más importante, y al mismo tiempo poder bajar las comisiones, porque cuando tú tienes, por ejemplo, sucursales físicas y distribuyes servicios de inversión por sucursales físicas, tú tienes que pagar el metro cuadrado de la sucursal a través de las comisiones de esos productos de inversión. De alguna forma, esos metros cuadrados tenéis que pagarlos al final del día. Por supuesto. Nosotros eliminamos las oficinas de la ecuación. Y al eliminarlos de la ecuación, pudimos bajar las comisiones, pudimos bajar los costos, y cuando uno baja los costos, la rentabilidad final aumenta. No es magia, es súper directo, digamos. Y claro, cuando partieron estaba la idea de, y lo siguen haciendo, por supuesto, pero
de poder firmar los contratos por internet, Sí, tu cédula de identidad, sí, y partieron en el 2018. sí. Entonces imagino que durante la pandemia estaban listos para recibir a toda esa gente que quería Sí. invertir, que habían recibido platas de estímulos del gobierno. Sí. ¿Cómo fue esa locura? Ese fue un momento bien alegre porque, a ver, partamos con el hecho de que el 2018, digamos, gente de la industria tradicional nos dijo, ustedes están locos, Sí. no es necesario hacer lo que van a hacer porque ya está funcionando todo súper bien. Lo cual a mí y a mis socios no le hacía ningún sentido porque ¿para qué tantos papeles? ¿Para qué tanta burocracia? ¿Para qué tantas oficinas? Etcétera. Entonces nosotros fuimos la primera administradora general de fondos Mm. que tenía contrato 100% digital. Es decir, no tenías que ir a un lado a firmar un papel. Fuimos la primera. Y al principio era una innovación interesante, pero en la pandemia, cuando estaban todos encerrados y no podían salir y querían invertir su ahorro, ya sea porque no estaban saliendo de la casa y tenían ahorro extras porque no estaban gastando, o por ayudas fiscales, o por los retiros de la AFP, que también fue un tema en la pandemia. Ahí estábamos nosotros. Entonces pudimos capitalizar esa ola. Agradezco bastante poder estar ahí. Sí. Eso también es un poco de suerte que tuvimos, Mm. pero también nosotros fuimos los que estuvimos ahí antes. O sea, veníamos desarrollando tecnología desde el 2017 para poder el 2018 salir a producción, digamos. Sí. Estuvimos ahí en el tiempo y en el momento adecuado. ¿Y cómo vi? Yo me río después porque, claro, después 2022, 23 o 21 empiezan a salir bancos tradicionales Sí, que hacen productos que son, quizás quieren competir con un fintual, con la tecnología, el autoservicio, etcétera, sí. pero, y vienen como con la idea, somos también una startup, somos también una fintech. Esto es una pregunta. ¿Es una fintech una empresa que es de un banco? ¿O qué es una fintech? O sea, ¿Tiene que ser una startup? ¿Tiene que ser un equipo fundador medio loco que quieren disrupcionar en una industria? ¿O también la puede hacer? no necesariamente. No necesariamente, pero sí creo algo. Que tiene que ser una compañía tecnológica. Eso no es una definición que están todos de acuerdo. Pero yo creo que una fintech debería ser tecnológica. Y dedicarse a los servicios financieros. Que es lo Ok. que creo que hacemos nosotros en Fintual. Sin embargo, ser un banco y solo colocar una cara, digamos, bonita, tecnológica afuera, no te permite escalar algunas cosas. No te permite, por ejemplo, automatizar necesariamente procesos manuales o semimanuales que hay dentro. Sí. Y tampoco crea los incentivos necesarios para eliminar burocracias que están en el proceso, en el sistema. Las mismas oficinas, los mismos papeles que hay que firmar, las mismas comisiones altas. Eso con el tema, digamos, de ponerle una cara tecnológica y empezar a competir solo por la cara tecnológica como capa de encima de un banco tradicional. Esa es mi opinión, al menos. Ok. Ahora, yo tengo una opinión mucho más fuerte en general de los bancos, pero bueno, si queréis lo hablamos después. Vamos a poner aquí, mira, bancos. Ya. Déjame volver un poquito atrás para hablar de los socios Mm. de Fintual. Ustedes son una empresa, para mí, que yo admiro mucho. Tiene un equipo que es multidisciplinario. Sí. Tú eres ingeniero civil matemático, magíster. Después tenía a Pedro, que es ingeniero, es astrónomo, es geofísico. Después Agustín, que es computín, es marquetero. ¿Cómo se mezclan 4 personas que parecieran muy diferentes para empezar Fintual? O quizás son más parecidos de lo que yo creo. Yo creo que somos bien parecidos en algunas cosas. O sea, somos 4 personas que queremos hacer cosas distintas, cosas diferentes. Nos aburre, digamos, el statu quo de cómo son las cosas y por lo tanto queremos mejorarlas. Yo creo que los 4 coincidimos en eso. Ahora cada uno tiene habilidades bien distintas y procesos profesionales bien distintos también. Pedro y Agustín vienen de una carrera, digamos, de emprender. Claro. André y yo no veníamos de una carrera de emprender. Queríamos emprender. Hicimos emprendimientos antes que no nos resultaron. Ok. Teníamos hartas ganas, pero yo en algún momento traté de hacer algunas cosas,
me rendí y dije, ok, voy a entrar derecho al mundo tradicional y caí, digamos, en una carrera profesional de finanzas tradicionales, en el mundo financiero muy tradicional. Pero no tuve ningún éxito, digamos, como emprendedor antes. Claro. Y de repente pasé años trabajando en instituciones financieras y hablé con Pedro y nos juntamos a hablar y dijimos, oye, hagamos algo Pero por acá. tú estabas de portafolio manager en Itaú y ya había salido. No, yo estaba de portfolio manager en Itaú cuando empecé a Perfecto. hablar con Pedro. Sí. Tú estabas en Itaú, Pedro viajaba por el mundo, Sí. había vendido recién a Peiche o a Sí, una a Peiche había vendido, sí. en un poquito más de 1 millón. Agustín había vendido Que Hambre también en un poquito más de 1 millón. Había Sí. hecho plátanos con los cabros de plátanos, que Claro. ¿Cómo se conocían? Buena cosa. Cuando yo estaba en la universidad, o sea, con un grupo de amigos hicimos una cuestión que se llama Vitrinia, que te permitía vitrinear, pero digamos, online, Ok. en la web. No resultó y fue un proyecto muy chico, pero resulta ser que Pedro Pineda en ese entonces, estaba haciendo algo muy similar que era no sé qué regalar. Ok. Que también la idea era vender regalos en internet y entonces él tuvo la curiosidad de juntarse con otras personas que estaban haciendo algo similar. Al final nos juntamos y todo fracasó, o sea, todo al mismo tiempo no resultó nada, absolutamente nada, pero nos quedamos, digamos, como conocidos. Pedro Pineda no era un amigo, era un conocido que nos habíamos juntado, habíamos hablado de esta idea en común. Quizás podríamos haber trabajado en conjunto, pero no resultó. No resultó nada en ese momento. Por otro lado, yo a Andrés Marinkovic lo conocía porque tomamos algunos cursos juntos en la U Perfecto. y nos llevamos bien. Él es súper mateo. Entonces, me cae la gente así como súper matea, me cae súper bien. Entonces, yo creo que por eso digamos, no tuvimos problema en llevarnos bien. Y Agustín lo conocía a Pedro. Entonces, digamos, fue esa la secuencia de pasos con que nos conocimos. Sí. ¿Y cómo llegan a armar una administradora general de fondos? Por necesidad, a ver, estábamos escalando una solución con otra administradora de fondos, pero también era tradicional. Tampoco nos permitía sacar de la ecuación procesos manuales, no nos permitía sacar de la ecuación contratos físicos, y nosotros veíamos que se podía, pero ellos decían, no se puede, o no es nuestra prioridad. Entonces dijimos, ok, no podemos ser y trabajar en conjunto con algo que no tiene los incentivos absolutamente alineados, entonces tirémonos a la piscina, levantemos plata y abramos una administradora general de fondos porque sabiendo que puede ser muy difícil y mucha gente nos metió cuco de que era muy difícil, igual queríamos correr ese riesgo de hacer algo muy difícil para poder satisfacer la necesidad y sacar un producto rico, un producto realmente tecnológico y además regulado, que esa era la dificultad, hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Y ahí nos tiramos a la piscina. Nosotros fuimos a ver como 80 inversionistas. Y uno nos dijo que sí. Un loco, digamos, un tipo muy bacán. Afortunadamente nos dijo que sí. Entonces, ¿Pero un inversionista tradicional o un ángel que venía de tecnología? venía de tecnología. Sí, es un Maravilloso. tipo. Yo creo que ha salido en algunas noticias que Danton. No sé si lo caché. ¿Danton cuánto? Viñales. De punto ticket, po. Sí, de punto de. Maravilloso. Ya. Él nos creyó, es muy buena onda. Él sí viene de un mundo donde Bueno, la tecnología total. solucionó algo que era muy tradicional, estaba muy mal hecho. Yo creo que ese punto marcó como un antes y un después de poder levantar, digamos, una cantidad de plata suficiente como para seguir
Y después tuvimos una racha de levantar más plata y después quedamos en Y Combinator y ahí Después se hizo más. después se hizo todo más fácil. Pero ese fue un punto, digamos, de 0 a 1 que marcó, digamos, la diferencia porque ¿para qué vamos a andar con cosas? El 2017 levantar plata era bien difícil, ¿cachai? O sea, llegar con un proyecto, con un PowerPoint, con una idea, con unos poquitos clientes que habían probado la plataforma y con mucha determinación no era suficiente. O sea, No, de verdad tengo en mi cabeza todavía tengo las conversaciones de esas reuniones porque me marcaron la cantidad de nos que nos dijeron. Qué curioso, Danton yo lo encuentro increíble. Danton es el fundador de Punto Ticket, para los que no sepan. Y Punto Ticket es la tiquetera más grande de Chile. Operan también, compraron Teleticket en Perú. Son bien bacanes. Y Danton también fue el primer inversionista con el que yo me senté cuando empecé Huelcu. Ah, mira. Pero me dijo que no. Bueno. Oscar me dijo que sí. Bacán. De Corner Shop, que en ese tiempo estaba en Groupon. Oscar está en el directorio de usted, ¿o no? Sí, está en el board. Que suena bien eso, ¿no? Sí. Y Oscar, ¿cómo es en el board? ¿Buena onda? Es bacán. ¿Duro? Es duro desde un punto de vista de founder, que es distinto. Más es un duro. Más operador. Es un duro amable. O sea, es como. Cariñoso. Claro, es como. Lo estás haciendo como la mierda, pero te entiendo. Porque yo también pasé por eso. Esa es la forma de criticarnos cuando nos critica. A mí de repente me dice, Nico, nunca te rindas. Lindas cosas van a suceder. Ah, pero eso está muy tierno. ¿No es cierto? Sí, no, yo creo que te trata más tierno que nosotros. No, no, pero que yo soy chiquitito todavía, entonces mi operación todavía no es muy exigente quizás. Ya, sí, puede ser. Bueno, ok, a IGF partiste con inversionistas, después se aceleró con Y Combinator, con otros inversionistas, etcétera. Pero, ¿por qué decidieron meterse en el mundo de las inversiones, de que la gente pudiera invertir plata rápidamente, fácilmente por internet y por qué no, no sé, por un corner shop? ¿Por qué eligieron Fintual? Buena pregunta. La vida nos acorraló a llegar a eso. Como que al final fue un proceso de evolución natural, digamos. Porque de selección natural, podríamos decir. Porque nosotros partimos tratando de hacer otras cosas. O sea, entre medio hay una idea de hacer apoyar la industria de delivery a través de sí, me acuerdo, una operación de caja, que caja, que en realidad fue muy jugoso. Me da todavía mucha risa acordarme de eso. Tratamos de hacer eso y no resultó. O sea, hubo otra acción, pero fue muy poca. Me imagino que para un Pedro, para un Agustín, ok, lo entiendo, ellos venían del mundo startup, pero tú venías de venir del edificio corporativo de Itaú, probablemente en Rosario Norte, sí. Y llegáis a un montón de cajas tiradas en una oficina. Sí, pero ¿sabes qué? Me da lo mismo. Yo en realidad lo hacía en el tiempo libre, trabajaba harto los fines de semana y quería hacer algo extra fuera de mi pega tradicional. Porque quería probarnos, quería cambiar un poco lo que estaba haciendo. Okay. O sea, estaba en una zona de confort gigantesca. Estaba bien profesionalmente, pero no estaba bien como en el sentido de, oye, ¿sabes que yo igual quiero hacer otras cosas? Siempre he querido hacer hartas cosas. Entonces, no estaba en ese sentido, no me satisfacía la rigidez del mundo muy corporativo. Y me imagino que lo entretenido es que tú sabías armar productos financieros. Ese es lo entretenido. Por eso te digo, al final fue una evolución natural. Porque no resultó eso. Después venía otra idea, que era una suerte de marketplace de ingeniero, que también tuvo algo de tracción, pero no resultó. Básicamente entendiendo que había una demanda gigantesca de ingenieros de software o ingenieros en general, tratamos de hacer algo como para juntar la oferta y la demanda laboral, digamos. Anduvo bien, pero no lo suficientemente bien. Y de repente dije, mira, ¿sabéis qué? Yo veo estos problemas en el día a día y hay un montón de cosas. Primero, hay un público que tiene poquita plata para ahorrar, que está súper insatisfecho con el servicio. Segundo, siendo que son los más chiquititos para ahorrar, los que tienen menos plata. Y no estoy hablando de 1.000 pesos, estoy hablando de gente que tiene menos de $100.000. Okay. Ese es el público retail en Chile, los que tienen $100.000. No estoy hablando de gente que tiene tan poco en realidad, ¿ya? Entiendo. Esas personas no están bien atendidas
uno, dos, tienen malas comisiones, o sea, tienen comisiones altas, porque se les considera como un cacho a veces. Onda, oye, pero a mí lo más fácil es atender a un cliente con mucha plata en vez de 100 clientes con poquititos. Claro, alguien que gana menos de 100 millones al año, para ti, esa para el banco, para Itaú, quizá, o para un corporativo era un cacho, po, atenderlo todo. Sí, o sea, el mundo ideal es como que alguien llegue con mucha plata. Ese es el mundo ideal. Y por favor, que no sea un cacho, que no me pregunte mucho y que no tenga que firmar muchos papeles. Entiendo. Ni hacer el KYC, que conoce a tu cliente. Muy largo porque son puros procesos manuales y no quiero hacer eso. Entonces, no es un problema de las personas, es un problema de los procesos que estaban mal hechos o que no estaban automatizados. ¿Cachai? Claro. Entonces, les dije, oye, está este problema y además, que creo que es lo más relevante, es no vamos a reinventar la rueda. Esta cuestión en Estados Unidos está pasando en varios frentes, está pasando en Betterment, que era en principio fue, digamos, donde mirábamos, que era este Robo-Advisor que te permitía armar portafolios de muy bajas comisiones y todo automatizado. Pero hay otras cosas, o sea, está Wealthsimple en Canadá, Wealthfront en Estados Unidos también. Después sucedió Robinhood o en paralelo. Charles Schwab, que era un broker semi-tradicional, estaba mudando su servicio a algo más tecnológico. O sea, había miles de cosas pasando en Estados Unidos. Y dije, bueno, ¿por qué no acá en Chile? Probemos. Y además, resulta ser que yo conozco súper bien los productos financieros. Entonces, ¿por qué no probamos a hacer una asesoría de este tipo? Y al final eso se tradujo en gente que sí estaba interesada, pero nosotros no teníamos el producto suficientemente bueno. Y ahí fue cuando nos tuvimos que tirar a la piscina, y ahí fue cuando fuimos a visitar inversionistas, y más de 80 nos dijeron que no, tantos nos dijo que sí. Pero, imagino que proponía esta idea, metámonos en productos financieros, metámonos en una industria regulada, en donde hay hartas reglas, ¿no es cierto? Está la CMF, está la UAF, ¿no es cierto? Sí. La Unidad de Análisis Financiero. Pedro y Agustín me imagino que sabían que los softwares se caen, que a veces hay problemas. ¿No les dio susto meterse en un cuento en donde se equivocan, se pueden ir presos? Yo creo que estábamos todos con mucho susto, lo cual creo que fue súper bueno, porque nos preocupamos de que los procesos críticos quedaran bien hechos. O sea, nos podíamos equivocar en hartas cosas, pero no en cosas críticas. Por ejemplo, el flujo del dinero. Y la práctica, en la operación, en los, digamos, casi 6 años de Fintual, nunca se ha perdido un peso de la operación, del flujo de dinero. Entiendo. ¿Cachai? De repente nos podemos mandar un condoro, quizás la aplicación no es tan bonita en algunos aspectos, quizás un proceso de la aplicación funciona medio lento. Pero cosas críticas, nos preocupamos harto en que, digamos, no mandarnos con tener, digamos, mucha preocupación en hacerlo bien, en tener redundancia, en tener un backup, en tener formas de arreglarlo de emergencia, plan B, C, D. O sea, creo que fuimos un poco paranoicos y seguimos siendo un poco paranoicos en la parte regulada y en la parte de operación financiera. Como compañía financiera con leyes tradicionales, y eso nos ha permitido sobrevivir. Y por supuesto, tienen jefe de compliance y gente que está muy preocupado de que todo se esté cumpliendo, las reglas, etc. Totalmente. O sea, lo natural de una compañía regulada es que mínimo tenga oficiales de cumplimiento, que es digamos, el equipo de compliance, que velan porque estén funcionando bien los controles, por ejemplo, y velan también por las leyes anti-lavado de dinero. O sea, el tratamiento de cómo el flujo de dinero viene de lugares limpios, digamos. También tenemos un equipo legal súper potente. Tenemos, digamos, las certificaciones anuales típicas, las auditorías externas típicas, porque tú tenés que pagarle todos los años a un auditor externo para que te audite cómo funcionan los procesos internos,
cómo están las platas, ¿cachai? Eso es parte del juego y nosotros, digamos, vamos bien en eso, ¿cachai? Se sigue paso a paso y con eso no hay problema. Sí, ahora, solo para terminar, eso a veces produce que algunas cosas de la aplicación no sean tan sexy porque no podemos desarrollar tan rápido encima de todas estas cosas que están tratando de hacerse bien y automáticas, pero al mismo tiempo súper reguladas. Entonces, claro, si hubiésemos dedicado toda la energía y todos los ingenieros que tenemos digamos, a la parte que ve el cliente, quizás sería mucho más lindo y mucho más bacán la aplicación, pero bueno. Mira, yo últimamente no he estado operando en Fintual, pero soy cliente. Y la experiencia es atómica. Es tremendo. O sea, uno siempre quiere que el producto sea más lindo, pero tenía un producto increíble. Sí. Antes de quiero ir a inversiones, pero antes de ir a eso, ¿cómo con el KYC, cómo evitáis que o cómo aprendí alertas sobre lavado de dinero si es que llega alguien con mucha plata? ¿Cómo confirmáis que esa persona puede justificar esos ingresos? Hay varias formas. De partida nosotros acotamos las formas de depositar dinero. Por ejemplo, el dinero tiene que circular de forma electrónica para poder llegar a Fintual. Nosotros no aceptamos maletines de dinero. O sea, cuando tú aceptas un maletín de dinero, lo podías aceptar, en todo caso, pero tenéis que tener otros controles. Cuando el dinero es electrónico, digamos, cumplir los checks de varias cosas, ¿ya? Aparte de eso, hay listas de personas que, digamos, que están infringiendo alguna de las normas internacionales o nacionales, y uno compra esos servicios de listas son incluso listas de la ONU, lo que sea. Entonces, si alguien, por ejemplo, se llama Osama Bin Laden, probablemente el dinero... Alberto Chan. Claro, probablemente el dinero van a saltar varias alertas, porque están en alguna de estas varias listas negras. O sea, si Alberto pone su ruta para crearse una cuenta, te salta una alerta. Exactamente. Y aparte de eso, uno tiene que hacer otros controles continuos. Por ejemplo, si deposito mucha plata, ¿me puedes, por favor, dar alguna idea de por qué? Y si eso es un motivo un poco extraño, te voy a pedir un certificado. O sea, por ejemplo, ¿por qué me depositaste, qué sé yo, 500 millones? No, es que heredé una casa de mi abuela y la vendí. Bueno, muéstrame... Mándame la escritura. Claro, muéstrame... La compraventa. Claro, ¿cachai? O sea, hay formas... Y claro, lo que ahora me hace sentido, pues si el dinero fluye de manera electrónica, la plata cayó a un banco, el banco ya también hace su... Tienen que también ellos hacer su análisis. Claro, pero pese a eso, nosotros no podemos depender 100% del digamos, de... O sea, no voy a decir, oye, no, me transfirieron plata del Itaú, entonces estoy bien. Claro, no podemos decir eso. Tenemos que nosotros tener nuestros procesos independientes. Lo que pasa es que el dinero sea electrónico ayuda a que sea algunos checks llenarlos más rápido. ¿Y hay casas de inversiones que reciban plata en maletines? Sí. Ok. Sí. Dejémosla ahí nomás. Ya. Sí. No me voy a meter en ese tema. Ya. No voy a mostrar. Ya, vámonos a inversiones. Sí. Esto lo dijo, probablemente, yo no creo que lo haya dicho él, pero Albert Einstein se le atribuye que dijo, que yo no creo, pero no importa, la frase está buena. Sí. Dice, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende lo gana y el que no, lo paga. Uh-huh. ¿Qué es el interés compuesto? Hay varias formas de explicarlo. Matemáticamente es simplemente, oye, si tú multiplicas algo que es por poquito mayor que 1, si lo vas multiplicando vas a quedar un número gigantesco si lo multiplicáis muchas veces. Si eso lo traducí en tiempo, quiere decir si tú tienes un poquitito de ganancia en el día, 365 días seguidos, después de 365 días esa ganancia se va a componer en sí misma. O sea, ese poquitito de ganancia de un día va a ser mucha ganancia al final del año. Eso aplica para la vida misma. O sea, si uno es un poquito mejor todos los días, al final de un año uno se compone. Uno se compone. ¿La palabra uno se compone en finanzas? Sí, o sea, el interés se compone, por ejemplo. ¿Se compuso?
No me acuerdo de haber escuchado se compuso. Pero se compone, sí. Ok. Entonces, ¿Y estáis de acuerdo que es la octava maravilla del mundo? sí, en realidad. O sea, sorry. No sé, a ver, suena un poco pomposo decir que es la octava maravilla, pero sí es maravilloso. Porque es súper fácil en retrospectiva decir, bueno, si yo hubiese ahorrado 10 años tendría un montón de dinero. Súper difícil mirando hacia adelante. O sea, hay mucha gente que no lo hace. Entonces, encuentro que es maravilloso en el sentido de que la gente que tiene la disciplina de hacerlo realmente ve resultados. Claro. De la misma forma que la gente que va X veces a la semana al gimnasio, después de un año ve resultados. Y eso no es, digamos, rocket science, digamos. Total. O como Pedro, tu socio, que se lee un libro a la semana, claro, hace tanto tiempo que tú te sentáis con él y las conversaciones son absurdas, porque el gallo tiene muchísimas data points en su cabeza. Exactamente. Entonces, es súper fácil de explicarlo en retrospectiva. Es súper difícil de aplicarlo en la vida. De la misma forma que ir al gimnasio probablemente 2 veces, 3 veces a la semana no es tan fácil. Pero Fintual viene un poco con esa idea. Claro. Apoyémonos de una inversión pasiva en donde yo dejo la plata quieta, en donde aprovecho este interés compuesto que voy ganando con este 7-10% que históricamente han dado las bolsas o los índices. ¿Me puedes contar un poco eso? ¿Por qué una estrategia de inversión pasiva muchas veces es más conveniente que hacer market timing y tratar de ganarle al mercado? Básicamente, voy a explicar muy en simple. Por favor, sácate al profe que tenía adentro. Sí. Que eres catedrático. Cuando uno invierte, tiene la alternativa de decir, mira, lo que voy a hacer es seguir al mercado. Y seguir al mercado, agarrar las empresas que estén en la bolsa, invertir proporcionalmente al tamaño de esas empresas, irse a la casa y hacer su vida, y volver después de mucho tiempo y ver cómo te fue. Uh-huh. Por eso se llama pasivo, porque no haces mucha acción, no haces mucha actividad en torno a eso. No compra y vende, no hay adrenalina de los precios bajaron, los precios subieron, sino que simplemente compras las empresas que hay en el mercado, proporcional a su tamaño y te quedas esperando. Activo es lo contrario, es como elegir de alguna forma vender cuando quizás crees que va a bajar el precio, comprar cuando crees que va a subir el precio, y no simplemente acogerte a seguir el mercado. Para seguir el mercado hay metodologías bien comunes, por ejemplo, seguir índices de mercado. Los índices de mercado se arman generalmente, no siempre, pero generalmente de la forma que te dije, agarráis las empresas del mercado con alguna selección básica, por ejemplo, que sean más o menos grandes, no te interesan a veces las empresas chicas, también hay índices de empresas chicas en todo caso, y las metí a una canasta, a un portafolio, a una cartera, como tú le queráis decir, en la proporción que le corresponde a su tamaño como empresa en el mercado. Entonces, hay formas de hacer inversión pasiva, hay formas de seguir índices, y esa es la filosofía que creemos. ¿Por qué? Súper simple. En la práctica, a través de varias décadas de investigación, han comparado cómo se comporta la inversión de una persona que está todo el día tratando de comprar, vender y tratar de ganarle a estos índices de mercado, o alguien que simplemente sigue el mercado. Y hay varios fenómenos. El primero es que es caro estar tratando de ganarle al mercado. Es caro en tiempo de vida. Si tú lo haces como persona natural, vas a perder muchas horas de tu vida viendo el mercado y viendo precios y etcétera. Si tú lo haces de forma profesional, vas a necesitar un equipo profesional muchísimo más grande. Vas a necesitar más terminales Bloomberg para bajar más información financiera. Probablemente vas a necesitar data financiera de alta frecuencia. O sea, todo se encarece. Y dos,
no muestra tantos resultados buenos. En general, más del 80%. Depende de las ventanas de tiempo, pero en acciones de Estados Unidos, con índices como el S&P 500, que son el índice de las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos, en general, en ventanas razonables de tiempo, estoy hablando 5 o 10 años, 80-85% de las veces, seguir el mercado es mejor que un equipo de profesionales que trabajan todo el día tratando de ganarle. Solo el 15%, un poquito más, quizás le gana al S&P. Exacto. Y cuando tú agrandas las ventanas de tiempo de años, ese porcentaje se va reduciendo. O sea, el porcentaje que sistemáticamente le gana todos los años al mercado se va reduciendo. Por lo tanto, si tú inviertes en el largo plazo y quieres pagar pocas comisiones o poco tiempo de vida, llama las comisiones monetarias o comisiones de tiempo, invierte pasivamente, porque en el largo plazo vaya a estar ganando cada vez más a personas o profesionales que les van a estar tratando de ganar. Imagino que hay temas de salud mental. Tú decías, el activo requiere estar muy pendiente del mercado. El estar muy pendiente del mercado es como que estoy muy pendiente del partido de fútbol. Uh-huh. Pero no, aquí tenéis plata involucrada y por lo tanto tu ansiedad, de repente tenéis, no sé, ponte 50 millones y se te cayó la bolsa una acción y tenéis 20. Estar con ese estrés todo el tiempo debe ser horrible. Sí, a ver. ¿Has hecho eso alguna vez? ¿Has hecho inversión activa tú personalmente? O sea, en mi vida profesional sí. En mi vida profesional era parte de equipos de trabajar en un equipo de inversión. Fue dedicarme a hacer inversión activa en un mercado bien particular, que era derivados de renta fija en Chile o derivados de inflación o lo que sea, vía swap, vía opciones, vía forward de moneda, etcétera. Habían varias cosas que hacía que tenían que, digamos, ganarle al mercado en el sentido de sacar una tajada de plata cada vez que operaba. Resulta ser bien adrenalínico al principio. Después del tiempo te cansa porque tiene una componente, digamos, de estrés natural, o sea, inevitable. Eso como profesional. Hay otros profesionales que les encanta y pueden seguir 10, 20, 30 años haciendo lo mismo. A mí me cansó un poco. Prefería tener una metodología mucho más estable, no solamente como estable, digamos, como un proceso, digamos, de inversión muy, muy bien pensado y metodológico y estable. Y además estabilidad también un poco personal, emocional, de no estar preocupado de estar leyendo todas las noticias y estar pegado al terminal Bloomberg viendo las cosas. Preferiría no hacerlo. Eso tiene que ver también porque me gusta como profesional la inversión pasiva. Pero también le afecta a la gente. Y nosotros hemos visto clientes o cercanos. Yo también en mi vida profesional he visto personas que se les va el tiempo de vida en eso. Y estoy hablando que personas que gastan horas y varias horas al día en ver noticias de mercado o estar pendiente de una pantalla de mercado para generar un extra de retorno un año que generalmente, sistemáticamente es muy difícil reproducirlo en muchos años consecutivos. ¿Solo para qué? Para perder salidas con tu polola, asados con tu amigo, almuerzos familiares, andar en bicicleta, no sé, preocuparte de tu carrera profesional que probablemente otra, ¿cachai? Entonces, digamos como profesional de las inversiones, trabajé en eso, no lo volvería a hacer porque creo en otra forma metodológica de invertir como profesional de inversiones. Como persona fuera de la profesión de inversiones no lo haría nica. O sea, creo que es muy desgastante emocionalmente y hay tantos sesgos emocionales que te van a impedir realmente ganarle sistemáticamente al mercado que para qué. Somos humanos, nos equivocamos. Un año te puede ir bien, el otro año puedes perder todo, ¿cachai? Claro. Y cuando te va bien, por ejemplo, el año 2000, 2021, que a todos nos iba bien, Uh-huh. todos éramos genios, y después el año siguiente, 2021, noviembre, diciembre de 2021, todos éramos unos idiotas, Claro. y nuestras inversiones se fueron a la mitad. No, es muy... Debe ser una
No, yo tampoco lo recomiendo. Pero, y para terminar esa idea, que yo estoy seguro que me la voy a explicar muy bien. Al final sucede que hay un par de días al año que hacen toda la diferencia. Sí. ¿Cuántos días al año son? En promedio. Depende de la volatilidad del activo. Depende de... No, pero en índice como el S&P. Sí, el índice como S&P hay 5 días al año, o menos, que hacen toda la diferencia. Que hacen toda la diferencia. Por ejemplo, y por eso se recalca mucho, a veces más que hacer market timing, o sea, estar comprando, vendiendo, es mejor estar en el mercado. Porque si te perdís uno de esos 3, 4 o 5 días del año, te perdiste gran parte de la rentabilidad de todo el año. Entonces, si te perdí eso y decís, chuta, me lo perdí, pero no importa, ahora voy a recuperarlo, no es tan fácil. En general, es mejor estar en el mercado y esos momentos son muy aleatorios. Esos momentos en que realmente el índice sube, son hartos, son pocos y son muy aleatorios. Me imagino que conozco, ya sé cuál es la respuesta, pero igual quiero preguntarlo. Hay mucha gente que me escribe, que conversamos en redes sociales, amigos, etcétera. Tengo un montón de conocidos que son influencers y que son creadores de contenido en temas de finanzas personales. ¿Qué opináis del trading? No quiero mencionar empresas puntuales porque me parece que si están reguladas están haciendo bien la pega, pero Sí. ¿qué opináis del trading? ¿Es lo mismo que estamos conversando? ¿Es duro o qué? Yo, a ver, todo esto en el marco de empresas, digamos, reguladas y legítimas, Por supuesto. porque fuera de eso es un no rotundo. Ok. Pero, o al menos tener demasiado alertas prendidas, porque quizá hay, por ejemplo, cripto no es regulado a veces y quizá uno puede entenderlo bien, pero si no lo entendís no te metas en algo que no es regulado. Y menos hacer day trading con cripto. Y menos hacer day trading porque te va a estresar. Pero volvamos al mundo de empresas de trading regulado. Y ahí lo que yo diría es, si te vas a dedicar y perder muchas horas de tu tiempo vital, asumiendo que tu profesión y la forma de ganarte tu vida no es las inversiones, no le dediquís tanto tiempo. O sea, velo como... Trata de llenar alguna necesidad personal, de qué sé yo, alguna acción que te gusta, no sé, qué sé yo, eres fanático de Elon Musk, quieres comprar Tesla, bacán, le crees en el proyecto, compra la acción, no hay problema. Eso lo encuentro súper válido, ¿cachai? O crees que hay una muy buena oportunidad en cierta tecnología, o crees que hay una empresa muy barata, dale, cómpralo, ¿cachai? No hay problema, no le veo ningún problema en eso. Pero verlo como una forma de digamos, como un hobby donde puedes pasar mucho tiempo de tu vida, creo que puede ser peligroso. Creo que puede ser peligroso, como de nuevo, con la salud, digamos, total, emocional. Creo que no es tan necesario. Hay otros hobbies más interesantes. Lo que pasa es que, ok, si fuera un hobby, no tengo ningún problema. Anda a andar en bicicleta, anda a hacer day trading, métete en agua fría, da lo mismo. Hobbies. Pero el problema es que hay gente que me pregunta de trading, ¿ya? Me lo pregunta como que si fuera un camino de trabajo. Sí. Como que no han ganado ni un peso en su vida, no tienen mucha plata, no tienen patrimonio. Estás hablando de veinteañeros. Veinteañeros que dicen, quiero ganarme la vida haciendo trading. Ya. ¿Es posible? Los números muestran que la probabilidad de que eso suceda está totalmente en contra tuya. O sea... ¿Tenía el número? No tengo el número, pero... a ver, los números exactos no los tengo, pero por ejemplo, hay un informe, un reporte de JP Morgan Asset Management que te muestra el rendimiento promedio de las cuentas de brokers en Estados Unidos. El rendimiento promedio de esas cuentas siempre va por abajo de los índices. De los índices pasivos que hablamos, que eran sin esta adrenalina, ya, siempre van por abajo. Y además, lo que te dije, cuando tú aumentas la ventana de tiempo, es cada vez más difícil ganarle de forma
sistematizada o Al sistemática al mercado. O sea, de forma continua, constante, todos los años ganarle al mercado es difícil. Cuando tú quieres ganarte la vida haciendo day trading, no solamente le tienes que ganar al mercado, le tienes que ganar por muchísimo al mercado, porque si no, no te va a dar ni para comprar pan, digamos. Claro. Entonces, Es como que vaya a partir con 100 lucas, con $100 y vaya a poder hacer un sueldo de $1,000 mensuales. claro, no. Entonces, tenés que darle de forma monumental al mercado. Las probabilidades están totalmente en tu contra. Si a eso le sumáis que usáis productos apalancados, o sea, productos del estilo 10, invierte y gana 10 veces la diferencia de precio, o hasta 100 veces, porque hay productos apalancados de hasta 100 veces. Claro. Ahí sí que las probabilidades están totalmente en tu contra. Porque si tú te equivocas una vez, probablemente pierdes todo lo que estás invirtiendo en eso. Si tú le achuntaste, vas a seguir. Y tu contraparte va a seguir existiendo. Pero tú, en el momento que te equivocáis, perdiste. Es todo. Se acabó el juego. Entonces, las probabilidades de supervivencia en largo plazo en productos apalancados, tan apalancados, es cero. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Son cero. Pucha, y nacen empresas como Robinhood en Estados Unidos, Uh-huh. que permiten la inversión en acciones y en índices, si no me equivoco, de manera muy fácil. Sí. El problema es que entra mucho cliente muy millennial, estamos hablando del mercado estadounidense, y lo que tú me decías, y pues la mayoría de los que están en Robinhood pierden plata. Uh-huh. Entonces, no es contraproducente que traemos más tecnología, damos más democratización, le damos más acceso a la gente joven para que invierta, pero sucede que terminan perdiendo plata. Es totalmente contraproducente. Y hay un dato bien interesante. Los millennials, que probablemente entraron bastante en Robinhood, tienen menos porcentaje, en Estados Unidos estoy hablando, tienen menos porcentaje de inversión en acciones que la generación Z, que es la anterior. Okay. Y la generación Z tiene menos porcentaje de inversión en acciones que los baby boomers, que son los más viejitos. ¿Por qué? Porque probablemente los baby boomers recibían o compraban acciones de, qué sé yo, Chevrolet o General Motors o Microsoft. Claro, No, esa quizás es demasiado sofisticada, pero lo que sea, las compraban, las dejaban ahí, se olvidaban, hacían su vida y todo, y su patrimonio empezó a crecer increíblemente. Y a medida que les diste este exceso de información, empezaron a caer los sesgos humanos, el miedo, el susto, la ira de perder. Sí. Entonces, lo que generaste podría ser contraproducente, dados esos números, dadas esas estadísticas, de que cada vez invierten menos en acciones y más en bonos. Probablemente, el porqué de esos números no lo sé, pero probablemente es que le tomaron un poco de miedo a eventos, digamos, de crisis, como el 2022, que fue un año súper malo para las acciones o los activos riesgosos. Como le tomaron miedo, vendieron y dejaron de invertir o invirtieron muy poquito en acciones y se dedicaron a tener cosas similares a un depósito a plazo. Correcto. Y no van a capitalizar la gran subida de las acciones a largo plazo. O sea, estas personas, por el miedo, por el susto, dejaron plata botada en la mesa para el futuro. Claro. Eso para mí es contraproducente. Exacto, ¿Cachai? porque esa gente que quedó golpeada el 21 se perdió la corrida del 2022, que estuvo bien, el mercado se recuperó. El 2023 generalmente se ha recuperado mucho más, pero sí, se perdió una corrida, se perdió una subida. El IPSA que se pegó una crecida, una locura. El IPSA fue una súper buena el 2022, pero los mercados globales riesgosos el 2023 han andado súper bien. Y hay mucha gente que está abajo, digamos, esa moto, digamos. A mí me encantan los sesgos. Estoy leyendo harto sobre sesgos, juicios cognitivos. Claro, psicología. El Charlie Munger, del socio de Warren Buffett, es un loco por los sesgos. Y él decía, se necesita carácter para sentarse con un montón de plata en efectivo y no hacer nada. Uh-huh. Carácter. Sí. Y él dice, no he llegado al tope de lo que hago siguiendo oportunidades mediocres. Hoy día estamos en un momento en donde toca quedarse sentado con plata en efectivo y no hacer nada. ¿No es cierto? Porque los depósitos a plazo están dando buenas tasas. Exactamente. Sí. Las acciones
quizás no están tan sexys, pero han tenido esta corrida. ¿Cómo veis como el escenario de inversión? Porque las grandes tasas que tenía ahí, no sé, pues desde el 2008 en adelante, ¿tú crees que se vuelva a repetir eso como tasas del 10% anual históricamente? Rendimientos De rendimiento de los índices. Eventualmente van a volver. La pregunta es cuándo. Y ahí no tengo idea si va a ser el próximo año o el 2025. La cita es buena porque las tasas actuales de interés están altas. Por lo tanto, lo razonable es decir, oye, si no tengo una oportunidad clara en las acciones que compro, ellos eligen su empresa y la eligen para invertir en el largo plazo. Ellos son un muy buen ejemplo de que no andan haciendo day trading, digamos, no andan comprando y vendiendo, sino que eligen muy bien su empresa y se quedan ahí 10 años esperando a que les vaya bien. Para mí eso es fintual, por eso lo pongo en la mesa. Sí. Y dijeron, bueno, ¿sabéis que las tasas están altas? No tengo tanta convicción en algunas empresas que quiero elegir. Prefiero dejarla en algo similar a un depósito a plazo o un fondo de bajo riesgo. En este caso yo invierto probablemente en T-bills, que son... Treasury bills. Claro, Treasury bills, que son bonos de la tesorería de gobierno federal de Estados Unidos, que tienen cero riesgo de crédito o muy bajo riesgo de crédito. Entonces, claro, te refleja que ellos tienen el carácter de decir que no a tomar riesgo algunas veces y simplemente quedarse ahí estacionado por un rato. En este mundo de redes sociales, gurús de internet, que vemos a estos cabros chicos en Lambos hablando de decenas y cientos de millones de dólares, como que si eso fuera lo valiente, en realidad lo valiente a veces es quedarse quieto. Lo valiente creo que lo que voy a decir es súper fome. Súper fome. Y esto es lo poco atractivo, pero lo valiente es ser consistente. Tener consistencia en cómo estás ahorrando, cómo estás invirtiendo. Tener disciplina. Tomar riesgo excesivo en el largo plazo, como te dije, te va a llevar a la ruina probablemente. Quizás hay un manojo de personas que le dieron el palo al gato y se pueden comprar un Lambo, aunque yo dudo muchas veces de esas historias. Creo que en realidad arrendan. Son todos arrendados. Son todos arrendados esos Lambos, pero supongamos que hay un caso. Probablemente la hay, ¿cachai? O sea, alguien tomó mucho riesgo y le fue bien, bacán, pero eso no es una muestra representativa de la realidad. De la misma forma que comprarse un Kino o un Loto y ganarse el premio no quiere decir que el que se compra todos los días uno se lo va a ganar. No quiere decir eso. Total. No, total. Como digo, a mí me tiene podrido. Me escriben de empresas de casino. Yeah. Como ahora soy influencers. Y quieren colaborar conmigo. Yo no hago colaboraciones con marcas. Hice una. ¿Ya? Pero con Juan Valdés Café. Pero... Porque Juan Valdés me escribió y yo digo, pero si yo tomo Juan Valdés, me encanta, ya vamos. Y inventé algo. Rico tomar café también. ¿No es cierto? Sí. Pero me escriben de piezas de casino, estas típicas que auspician el fútbol chileno. Ya. Y yo le digo que no de entrada. O sea, chicos, gracias por pensar en mí, pero no me interesa porque me da mucho susto que la gente apueste, que la gente juegue con su plata, porque finalmente caen en estos círculos viciosos, horribles, de incluso ir a pedirle plata a las familias para poder quizás cumplir con un call, un margin call para no perder todo, y terminan no solamente endeudándose ellos, sino que endeudando a su familia. Y ojo que si te endeudáis tú y tú te hundís en la miseria, vaya a poner también en peligro a tu familia, porque ellos te van a tratar de ayudar, evidentemente. ¿Cuál sería un mejor camino para un cabro que quiere ganar plata, que quiere forrarse, porque hay en la vida? Sí. Yo creo que, a ver, primero que sepa que hay que tomar riesgos controlados para poder apostar a que te pueda ir bien. Y esos riesgos que ojalá estén a tu favor.
Cuando tú tomas riesgo, tú sabes que te podés equivocar y te puede ir mal, pero tú sabes cuándo el riesgo puede estar a tu favor. Te voy a dar un ejemplo bien particular. En una casa de apuestas o en un casino, la casa siempre gana. Tú sabés que las probabilidades están en tu contra. O sea, tú sabés que la plata que vas a dejar ahí, con mucha probabilidad, la vas a perder. Pero eventualmente te puedes ganar y te puede generar adrenalina, pero si tú querés seguir triunfando y seguir invirtiendo en el casino, vas a perder toda la plata en el largo plazo. Y eso le ha pasado a gente que gana y después lo pierde todo. Entonces, tomar riesgo en algo donde las probabilidades estén a tu favor. Creo que emprender podrías hacer algo que a mí me hace sentido, como tomar riesgo y que las probabilidades estén a tu favor. Porque emprender, en el peor de los casos, te vaya a quedar sin pega. Quizás te vaya a quedar sin ni uno. Pero saliste con un montón de aprendizaje y, bueno, filo. Buscáis otra pega, ¿cachai? Y te reinstaláis. Así lo pensé yo cuando emprendí. O sea, yo dije, filo ya. Imagínate que pierdo toda la plata, pierdo todo. Me quedo sin pega. Pero por último, voy a tener un montón de aprendizaje personal y profesional que me va a servir para tener otra pega. Pero eventualmente le pegáis el palo al gato con un súper buen producto, con algo que le vaya bien y todo, y puta, te puede ir bien. En el tema que sea, esto es totalmente ajeno a las inversiones. Puede ser vendiendo productos para gatos, o sea, puede ser vendiendo comida, lo que sea, ¿cachai? Ese es un riesgo controlado, es un riesgo que está a tu favor. ¿Por qué está en tu favor? Porque en el largo plazo, todas las economías, todas las personas quieren crecer. En el promedio, las personas se levantan en la mañana pensando en que quieren ser un poco mejor. A veces lo logran, a veces no, pero ese es el promedio. Si tú emprendí, vas a ser parte de una economía que quiere crecer. Necesita cosas. Si tú le achuntas al negocio, si tú le achuntas a la necesidad, al momento y todo, te va a ir bien. Las probabilidades están a tu favor. Te puede ir mal, es un riesgo, pero las probabilidades están a tu favor. Entonces, eso. O sea, no riesgos que están en tu contra, no riesgos poco controlados, no riesgos que además están en tu contra porque hay sesgos cognitivos como la ludopatía, ¿cachai? Que hay gente que cae en ludopatía y caen en casino. El de sobrevivencia, que te fue bien una y después crees que te va a ir bien siempre. Entonces, esos son riesgos que están en promedio en tu contra. Bueno, mejor prefiere, si querés correr el riesgo y querés que te vaya bien, prefiere el riesgo que esté a tu favor, ¿cachai? Que esté en promedio a tu favor. ¿Y estáis de acuerdo con la idea de que si vaya a correr un riesgo como en una inversión riesgosa, invertir plata que estéis dispuesto a perder o que podáis perder? Depende del tipo de inversión. Hay inversiones que son muy conservadoras y que no podéis invertirla y no va a tener mucho movimiento. Entiendo. Y podéis tener toda tu plata ahí y no estáis corriendo mucho riesgo, ¿cachai? Si queréis invertir en algo más riesgoso, debería ser dinero que estés dispuesto a perder en un porcentaje. Sí. Okay. Sabiendo que las inversiones en cosas como índice están a tu favor. Y esa es otra ventaja que no hablé antes. Pero por favor, el mercado en el largo plazo en promedio crece. O sea, los índices de mercado van arriba de la misma forma que la economía en el largo plazo están creciendo. Por lo tanto, si tú invertís en el mercado, te puede ir mal algunos años, podéis perder en acciones o en inversiones en índices accionarios, pero en el largo plazo, dado que la economía y los mercados van hacia arriba, vaya a ganar, ¿sabes? En algunas inversiones que no son pasivas, no pasa lo mismo. Volviendo al ejemplo malo de invertir apalancado. Imagínate, invierto apalancado $100. Si invierto 2 por en $100 y baja en un 50% el mercado, perdí todo. Perdí todos los $100. ¿No? Si invierto en un índice de mercado, no apalancado, sino que invierto en el índice, tus $100 se convierten en $50, pero si tú esperas la suficiente cantidad de tiempo, de meses o de años, eso se va a recuperar, va a volver a ser 100 y de repente va a ser 150, de repente va a ser 200, en el largo plazo va a seguir creciendo. ¿Cachai? Entonces, en inversiones pasivas,
al menos tenía sello de garantía de largo plazo, que las economías crecen a largo plazo. En inversiones que no son así, podéis cometer los errores de vender mal, apalancarse y perder todo, etcétera. Y perderte estos 4 o 5 días al año. Perderte esos 4 o 5 días al año que tenéis que estar en el mercado, etcétera. Entiendo. A mí me encanta esa idea de si vaya a invertir tiempo como emprender un proyecto, lo entretenido es que estáis aprendiendo cosas. Sí. No sé, nosotros hicimos, Omar, una aplicación, hicimos una startup antes de Flycrew y entre medio, o sea, después de Welco, para pasear perros. ¿Ya? Como las típicas que están en Estados Unidos. Y queríamos traer un modelo a Chile. Y hicimos la aplicación, 6 meses desarrollando, salí a pasear perros yo con mi socio y íbamos esto era en febrero. Yo me casé el 21-22 de febrero del 2020. ¿Ya? Y le dije a mis socios, chicos, espérenme que me case, porque estaba casándome, porque Sí, me quería tomar 2 semanitas para casarme. No voy a estar paseando perros ahí. Y lancemos en marzo. Ya. Y llegó la pandemia. Y ya no tenía sentido hacer una No, empresa de paseo de perro porque está toda la gente encerrada en sus casas. Sí. Y entre comillas perdimos 8 meses de nuestras vidas en un proyecto que no habíamos levantado capital, fue aporte nuestro. 150 millones de pesos Ujú. entre los socios Ya. y lo votamos. Pero eso nos permitió aprender mucho de aplicaciones móviles, de desarrollar la tecnología, de todo lo que implicaba. Y cuando hicimos Flycrew veníamos fresquitos de eso. toda la nueva tecnología que habíamos aprendido. Entonces, efectivamente, corrió un riesgo, pero el aprendizaje es súper potente para Sí. lo que venga después. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Estoy 100% de acuerdo. O sea, Y para ir terminando, imagínate a alguien que está en estos 30, que es el cliente ideal de Fintual, ¿no es cierto? O no el ideal, pero pero el cliente promedio. Nuestro cliente promedio tiene como 32, 34 años. perfecto. Y tiene un poco de plata y todo esto. Y está viendo que la economía está extraña. ¿Por qué extraña? Porque, por ejemplo, últimamente me están llegando demasiados correos de automotoras vendiéndome autos. Ya. Mi correo está lleno. Y me están empezando a ofrecer 0% de interés. Mm. Y yo soy curioso, entonces le escribo, le respondo de repente. ¿Me podéis mandar el stock? Y están tapados de stock. O sea, hay mucha... Me da la impresión que hay muy poca gente comprando cosas caras. Ujú. Hay muy poca gente tomando créditos de cualquier cosa. Sí, totalmente. Las casas de más de 20.000 UF, por ejemplo, en Chile están difícil venderse. Pero también veía las acciones creciendo. Ujú. Entonces como que el consumo está apretado, pero las bolsas están como vibrantes. Yo soy un cabro de 35 años con un patrimonio chiquitito, pero quiero invertir. ¿Qué hago en este momento? ¿Cuál es la lectura? ¿Por qué pasan estas cosas raras? ¿Por qué pasan estas cosas raras? El mercado en general no está 100% acoplado en tiempo a la economía real. A veces tienen algunos desfases. Okay. 6 meses, 12 meses, algunos desfases. Entonces, por ejemplo, el mercado anticipa que la economía se viene mala en los próximos 12 meses. Okay. Sin necesidad de que la economía real esté mala, las acciones se pueden caer bastante. Entonces, mercado es la expectativa y economía real es la calle. En la calle. Okay. Economía real en la calle son los mails de automotores que te llegan. El mercado son expectativas de lo que creen las personas que se va a venir. Las personas como que están invirtiendo en acciones. Entonces, a veces está desfasado. A veces tú ves que está todo bien y de repente las bolsas se caen porque habían, por ejemplo, mucha inflación y por lo tanto el mercado espera que las tasas suban y que en algún momento esas tasas que suben hace que el consumo baje. Y si el consumo baja, mejor no estoy en acciones, pues entonces vendo. Entonces tú te das cuenta que en la calle está todo pasando y las acciones están cayendo. Y de repente las cosas se empiezan a poner malas en la calle, en la economía real. Te llegan los mails de automotora, los dígitos de desempleo suben, por ejemplo, la inflación empieza a bajar porque la economía está un poquito más, digamos, fría. Resulta ser que el mercado sube por ahí. No es inexplicable porque lo que está pasando es que el mercado dijo, quizás ya va a ser necesario, o quizás estamos tocando fondo y quizás va a ser necesario
que haya un aporte desde la tasa de política monetaria, que bajen las tasas para poder echar a andar la economía, o que el gobierno se ponga en la parte fiscal y gaste más plata, o quizás simplemente ya llegamos al fondo y el mercado sube. Entonces, digamos, la moraleja es que las expectativas de mercado no tienen que estar totalmente en fase con lo que está pasando en la calle. A veces hay desfases de tiempo, porque son expectativas versus lo que está pasando en el día a día. Y segundo, que pasa acá en Chile harto, es que también hay un mercado global y un mercado local. Entonces, por ejemplo, el IPSA el 2022 anduvo bien. Los mercados globales el 2022 anduvieron horriblemente mal. El mercado de Estados Unidos, por ejemplo, el mercado de las acciones tecnológicas el 2022 fue horrible. Sí. Y el IPSA en Chile iba feliz, digamos. Este año son los mercados internacionales que están bien. Entonces también hay un desfase geográfico. O sea, no necesariamente lo que pasa en Chile tiene que estar 100% acoplado a lo que pasa en el mundo. Tienden a acoplarse. En el largo plazo se van a acoplar. Si el mundo le va mal, a Chile le va mal, especialmente porque somos una economía abierta. Pero no tienen por qué estar en la misma fase en todo momento. Eres brillante, weón. No. Pero no, tiene mucho sentido. Entonces, probablemente lo que estoy viendo yo como un ser humano de a pie, con Putin, es que efectivamente quizás estamos llegando a un punto como lo peor de la calle, Claro. donde las tasas de interés están muy altas, Súper alta. donde como que la economía se está empezando a trancar completamente. Exactamente. Y por eso la automotora, bueno, 0% de interés en 48 cuotas con financiamiento propio de la automotora. Exactamente, o sea, están financiándote los intereses. Tratar de activarla, de vender. Sí. Ahora, de nuevo al cabro, 35 años, con un poco de patrimonio, ¿se compra el auto aprovechando estas oportunidades? ¿Se va a comprar la casa aprovechando estas oportunidades? ¿O mejor guarda un poco de patrimonio en instrumentos más bien líquidos que pueda liquidar pronto? ¿Hay alguna regla de dedo para arriba? Sí, hay reglas de dedo, digamos. Si estáis recién partiendo y tu patrimonio es chico, comienza con un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia son... Sí. Los gringos lo tienen así en su cabeza 100%, pero en Chile no. Son 3 a 6 veces tu sueldo o 3 a 6 veces tus gastos mensuales en un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia generalmente no tiene mucho riesgo, no deberían ser inversiones con mucho riesgo. Por eso son inversiones generalmente más conservadoras. Parte con eso, parte con un fondo de emergencia, ármate un colchón. Y después de eso, empezáis a armarte cosas más riesgosas, empezáis a comprarte un auto que está en descuento, ¿cachai? O sea, como cuando hablamos como que había que ser fome y ser disciplinado, tiene que ver con esto, pues, o sea, tener un fondo de emergencia y después del fondo de emergencia empezar a tomar algunos riesgos, comprarse algunas cosas. A mí me gusta mucho un gringo que aquí no lo conocen, pero Dave Ramsey. Ya, sí. Un viejo que habla, tiene un programa de radio en Estados Unidos que habla mucho de finanzas personales, hace 30 años. Es muy popular en Estados Unidos, creo que es como el viejo de finanzas personales más popular de Estados Unidos. ¿Y qué? Él tiene programas de radio en todo Estados Unidos, tiene un canal de YouTube que tiene millones y millones de seguidores y habla de finanzas personales. Y ahora, él tiene a ver qué opináis, él tiene una que es como lo característico de Ramsey, que habla de tu casa, págala. No te endeudes con la casa. Tu casa, cómprala. Entonces, él como que busca, ármate el fondo de emergencia y lo ideal es que no hay ninguna deuda que sea buena. Entonces, él dice, si tenéis plata, termina de pagar tu casa. Porque dice, hicimos un estudio con los 10.000 millonarios más millonarios de Estados Unidos y todos son dueños de sus casas. Sí. A ver. Tontera, pero ¿qué opináis? Creo que podría estar de acuerdo en algunas cosas, no en lo de la casa. Creo que el fondo de emergencia está bien, pero en general hay deudas buenas y deudas malas. Una deuda para, qué sé yo, para unas vacaciones, quizás no tengan tanto sentido. Mejor junta para tus vacaciones o acomoda tus finanzas para las vacaciones que o ándate a acampar al Cajón del Maipo. Claro.
Pero una deuda para comprarse una casa no es tan loco. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque dado que tiene el activo inmobiliario, que es la casa como respaldo, como colateral, en este caso de la deuda, la tasa de interés es más baja. Ahora no están tan bajas las tasas, entonces lo que estoy diciendo no se nota, pero volvamos, por ejemplo, al 2019, 2018, las tasas de interés de crédito hipotecario a 30 años estaban a 2,5, UF más Sí. 2,5. Había unos bancos, el Banco de Estado sacó una vez a 1.99. Sí, no, era una locura, estaban bajísimos. Entonces, era súper evidente que endeúdate en eso, que la tasa es bajita y que además cada vez que vais pagando tu cuota, tu dividendo, tu cuota de la deuda, cada vez que vais pagando, eres cada vez más dueño de tu casa. En largo plazo, tuviste una deuda bajita de intereses y te fuiste quedando con un activo. Esa regla me gusta. O sea, endeúdate con algo donde financieramente haga sentido. En la práctica es interés bajito que te permita ir construyendo patrimonio. Perfecto. Casi todas las otras cosas, las otras deudas son medias malas. O sea, si te vas a endeudar en tarjeta de crédito, por ejemplo, es todo lo contrario. Es tasa de interés súper alta, súper alta. ¿30 mensual? ¿No? ¿Cuánto es? Sí, 30 y algo mensual, depende, es la máxima convencional en general. ¿Es mensual o anual? Me equivoqué. Anual. Pero depende de la máxima convencional. Hay casi todos los bancos te aplican la máxima convencional, pero pueden elegir no aplicarla. 30 y algo por ciento al año en contra tuya. Y generalmente pueden haber casos excepcionales, pero generalmente es porque gastaste más de lo que debías gastar. Y generalmente no eran cosas de primera necesidad. De nuevo, pueden haber casos excepcionales que ocupaste la tarjeta de crédito para una emergencia o para salud, lo que sea. Pero en general no son casos excepcionales. Son gente que gastó más y se endeudó con la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito tiene una tasa de interés brutal. Ese es un ejemplo al otro lado, ¿cachai? O te compraste un auto que está totalmente fuera de sí, pues. Ok, yo entiendo que alguien necesite comprar un auto porque tiene una familia, tiene que ir al jardín, tiene que moverse. Por supuesto que es importante. Quizás no tiene transporte público cerca, etcétera. Pero cómprate un auto que esté a tu alcance, pues. No te endeudís en un auto que vaya a tener que terminar pagando una cuota gigante. Y tampoco es un patrimonio tan relevante. O sea, cuando tú te compras un auto, los autos se devalúan un montón, chocáis, ¿cachai? Probablemente ese activo que tenéis va perdiendo valor. Entonces no estáis construyendo patrimonio. Cuando te compráis una casa, generalmente estáis construyendo patrimonio. Cuando gastáis en exceso en tarjeta de crédito, no estáis en absoluto construyendo patrimonio. Entonces, nada, creo que si podías elegir endeudarte en cosas que tengan baja interés, o sea, un interés muy bajo y te permiten avanzar en tu construcción de patrimonio, personal, tu construcción, fantástico, hazlo. Entonces, sobre ese comentario, el mundo ideal es no tener deuda. Pero sabemos que no es tan fácil. Pero sería una a mí me interesa esta es una pregunta que yo me hago y me hacen, tengo amigos que lo conversamos, gente que tiene plata, buenos patrimonios. Entonces, ¿valdrá la pena si tenéis patrimonio suficiente, por ejemplo, prepagar tu crédito hipotecario? ¿O será mejor tomar esa plata e invertirla en un índice? ¿O es muy personal? ¿O depende? Buena pregunta, yo creo que es súper buena pregunta. De nuevo, depende de la tasa de interés. Probablemente si alguien tiene un crédito hipotecario con una tasa de interés súper bajita y tiene la plata para prepagarlo y es la última deuda que le queda, yo preferiría invertir esa plata en lo personal, ¿cachai? Pero ¿por qué? Porque creo que una inversión a largo plazo va a rentar más que el UF más 2 o el UF más 2,5 que tomó el crédito hipotecario si es que la tomó con una tasa bajita, ¿cachai? Sí. Estoy convencido que podéis invertir en largo plazo y así vais capitalizando patrimonio en una inversión que la podéis disponer para lo que queráis en cualquier momento y al mismo tiempo vais de a poco pagando tu casa y haciéndote de ese patrimonio. Con esto termino. Yo soy papá. ¿Ya? Tengo una niña de 3 años y medio. Y yo sé que ustedes además tienen un producto que es Fintual Kids. Sí. ¿Cómo crees tú que yo podría ayudar a mi hija usando un producto como Fintual Kit?
¿me conviene armar un fondo para mi hija, para pensar en su universidad y quizás su educación desde ya? ¿O cuál es tu approach? Si estáis pensando en, en la educación de tu hija, ¿cuánto tiene? 3,5. 3,5. Es un buen momento para empezar a ahorrar para eso. ¿Por qué? Porque tenía a favor que quedan casi 15 años. Entonces, la platita que pongáis ahora, de seguro va a valer bastante más en 15 años más. Independiente que a veces pase por alto y bajo, en 15 años más, de seguro que siguiendo el mercado va a valer bastante más. Así que sí, la respuesta es, cuando son chicos, tenía a favor el tiempo. Y a medida que van creciendo, le puedes contar una historia en la cual, oye, ¿Esa es tu platita? ¿Está esa aquí? es tu plata, creció tu plata, la vamos a ocupar para tu educación. Yo, cuando chico, mis papás me abrieron una cuenta de ahorro, la cuenta de La ahorro que es en el Banco Estado. En papel, el que Sí, en papel, había que todo. ir a meterla en una máquina para que te Sí, imprimiera el sí, saldo. sí, tenía una libreta, una roja, una dorada. Sí. ¿Y sabéis qué? Tengo buenos recuerdos de eso. Tengo buenos recuerdos. Era muy poca plata. De verla. Sí, al final no era casi nada de plata la que había, pero porque le metieron poca plata, eso fue la verdad. Pero sí fue emotivo que por primera vez en mi vida, cuando tuve 18 años, hubo una historia en torno a plata ahorrada que crece con intereses. Porque la idea de esta cuenta de ahorro es que tenía estos intereses que te los dan y que te aparecían los intereses en la cartola. Creo que esa historia se puede contar también Obvio. con FinToolkit. Lo que estoy pensando es que, capaz que lo tengan, pero no será entretenido quizás, ok, yo poder imprimir un reporte de la cuenta, pero que sea muy didáctico para mostrárselo a los niños y armar alguna dinámica ahí. No lo tenemos, pero sí, está bueno. O sea, en la medida que te genere esa emotividad, yo creo que tiene mucho sentido. Yo sí creo mucho en las emociones para poder meter estas ideas que son más complejas, como ahorrar. Storytelling, etcétera. Sí, A mi hija le encanta que le cuente historias, pues, como todos los claro, niños. claro. De hecho, ¿has visto la película Up? Sí, ¿Qué es lo que te 100 acordás? veces. De los primeros 2 minutos de la historia. Sí, Del... Puta, es que la película a mí me encanta. Esta idea de que de repente uno persigue un sueño, pero el sueño está al lado tuyo todo el tiempo. claro. Que era este tipo que creía que su señora quería viajar por todo el mundo, pero en realidad el sueño de su señora era estar con su marido y las aventuras que había pasado con él. Claro. Pero Entonces, o sea, a lo que veo es que esos 2 minutos, que son los más emotivos de la película, son los que te dejan más recuerdos, te dejan los recuerdos de que hoy estaban ahorrando, pero a veces se pincha un sí, neumático o exacto, se echa a perder exacto. algo. Entonces, sin querer, te contaron una historia de ahorro, independiente de que Tienes toda iba razón. para un lado, ¿no? Tienes toda razón. Que estaba su señora, y que después la perdió, ¿no? Pero era una historia de ahorro, Tienes una razón. historia de ahorro Que, para ir a que rompían el chanchito. Chanchito. Y después Sí. estaba como con sticker porque lo habían Sí, reconstruido. sí. Entonces, nada, yo creo firmemente en que las emociones pueden ayudar a contar una historia y por lo tanto inducirte a una disciplina que por sí misma podría ser muy fome. No, yo sé. De hecho, bueno, Agustín está encargado de marketing, ¿no es cierto? ¿No tanto ya? Agustín está ahora encargado de producto y growth. Ok. La persona que está encargada de marketing increíblemente ahora soy yo. ¿En serio? Sí. Bueno, el marketing, el storytelling, lo que te contaba antes que entráramos acá, pero de haberme comprado este ají de Fintual, Ujú. que era no un ají, es bueno, ya un ají que uno saca un poquito una pasta de ají y uno come con eso, y me encanta el ají. Y lo entretenido es que yo lo ponía en la mesa y Sí. siempre he sido bien fanático de Fintual, súper honestamente. Mi señora, yo le hablaba y me decía, ya, la tía odia hablar de tecnología. Pero tú ponías el ají sobre la mesa y te acordás de la historia del ají. Yo me acuerdo de la historia del marketing del ají, como que Agustín decía, oye, esto quiero que la gente hable de Fintual en una mesa. Eso es una historia. Sí, una historia súper buena. Y yo cuando creo contenido, mis piezas más virales siempre son historias. Sí. No sé, cuando era niño, mi mamá siempre me decía que
cuando el 19 de marzo del 2020 me cerraron el negocio. Siempre son historias y la gente engancha de una manera que es pero... ¡puf! Efectivamente. Bueno, esa idea sí fue de Agustín, esa idea del ají. Y sí, claro, o sea, la historia de comer una salsa picante rica, ¿cachai? Que diga Fintol y contarte por qué tengo una salsa picante Fintol y que sirva para hablar de un producto financiero. ¿Cachai? La conexión, o sea, un ají que tiene que ver con un producto financiero, pero podéis contar una historia buena en torno a un producto que puede ser un poco fome para mucha gente. Para mucha gente ahorrar puede ser muy aburrido. No debería hacerlo, pero puede ser un poco aburrido. Ojalá que después de esta conversa la gente se dé cuenta que no es tan aburrido, que es importante. Omar, algo que no hayamos dicho que quisierais decir para cerrar. No, yo creo que... A ver, siempre me quedo con miles de cosas para decir, pero... Para mí es súper difícil, bueno, sorry, pero es muy difícil conversar a veces porque se me van ocurriendo 100 cosas. Y yo digo, no interrumpas. Sí, no, y... A ver, yo ni siquiera sé si hablé las cosas que tenía, digamos, no preparadas, pero para lo que estoy más preparado para hablar. Invitemos quizás a la gente a Fintual. ¿Por qué? Porque algo que... invitemos a la gente a Fintual. Yo creo que la forma más fácil de invitarlo es que todo lo que hablamos acá, todo lo que hablamos de la disciplina, del ahorro, de tener un fondo de emergencia y todo, se puede aplicar muy fácil con Fintual. O sea, con la aplicación de Fintual podéis tener un fondo de emergencia de bajo riesgo, podéis tener un poquito más de disciplina, podéis aprender un poco más, se te pueden hacer un poco más fáciles las cosas en algo que es medio difícil. Y así todo podéis comprar acciones en la bolsa de New York, Exacto. de Tesla. O sea, muchas de las cosas que hablamos que tienen que ver con ahorro, que tienen que ver con inversiones, que tienen que ver con disciplina, que tienen que ver con largo plazo, las podéis aplicar en la aplicación. También hablamos que no había firmas de papel. Es fácil. Se puede hacer muy fácil. Se puede hacer fácil. Y esa es la idea, o sea, tratar de un poco de hacer simple algo que no era tan simple y separar un poco de la industria bancaria un producto de creación de patrimonio. ¿Por qué? Y aquí creo que termino, pero la industria bancaria está diseñada para dar préstamos, para dar créditos. Entonces, no está diseñada para crear patrimonio o para ayudar a crear patrimonio a los clientes. En Estados Unidos esa diferencia está súper marcada y los mayores gestores, los mayores brokers no son conglomerados bancarios. O sea, BlackRock, Vanguard, que son los mayores gestores de inversiones y de fondos del mundo, ni siquiera tienen que ver con un banco. Ni siquiera indirectamente tienen que ver con un banco. Su conglomerado no tiene banco, porque su negocio no es el crédito, su negocio es la administración de patrimonio. Entonces, nuestra visión es, no queremos ser banco, no queremos dar crédito. Nosotros queremos ayudar a crear patrimonio. Y en Latinoamérica, y eso nos hemos dado cuenta en México y en Chile, es que está muy arraigado todavía a tener la cuenta de ahorro en el banco. Pero eso va a ir cambiando en el largo plazo. Es difícil porque los tres mayores bancos en Chile tienen más del 50% de la industria de fondos mutuos, por ejemplo, siendo que ni siquiera es su negocio principal, pero así todos tienen más del 50% de la industria de fondos mutuos. Pero yo estoy convencido que en la medida en que se desarrolle el país, tanto económicamente como culturalmente, educacionalmente, vamos a tender a un modelo como país desarrollado en el cual tú creas patrimonio en una compañía especializada en creación de patrimonio. Con eso quería terminar. Un poquito la filosofía de por qué Fintual no es un banco, sino que es una compañía regulada financiera, tecnológica, para crear patrimonio. Y tiene que ver con los incentivos. Por el incentivo de ustedes es que la gente construya patrimonio, porque además mientras más plata administren y más mejor le vaya a sus clientes, a ustedes mejor les va. Y en cambio al banco lo que interesa es, mientras más te endeudís, mejor le va al banco. Sí, o sea, esa es la realidad. La realidad es que cuando tú veis un estado financiero de un banco, las líneas de ingresos, de revenue,
son por intereses de préstamo, no son por los negocios anexos. Los negocios anexos son secundarios frente a esa gran línea de ingresos que tienen los bancos. Total. Omar, muchas gracias por tu tiempo, por venir a verme. Nico, gracias por tu invitación. Estuvo muy buena la conversa. Quedé corto de tiempo, pero está bien. A ver si lo repetimos en el episodio, después del episodio 100 para no aburrirlos. A ver si invito Sí, quizá a uno de los 4 mosqueteros, a otro. Sí, invita a otro mejor. Sí. A Pedro. Pedro no Sí. le gusta mucho venir, pero me dijeron que andaba en México. Pero yo sé que Pedro es un chiste también invitarlo, así que a ver si lo invito luego. Sí, es más difícil, pero está más solicitado. Está en México además. Yo sé, Sí, pero bueno, no te preocupes. Dejémoslo hasta acá. Muchas gracias. gracias a ti. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor ayúdame a que el mensaje de vivir de lo que amamos llegue a más personas. Compártelo con un amigo, déjame 5 estrellas en Spotify, suscríbete en YouTube, déjame un comentario o simplemente toma el link del episodio y compártelo en tu red social favorita. Muchas gracias a todo mi equipo que me ayuda a tener el tiempo para hacer este episodio. Muchas gracias a ustedes por escucharlo. Adiós.